lo tanto arrastró a toda la especie humana. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De nuevo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos ahí unas páginas, 2 páginas adelante, en el Salmo 58, versículo 3. Y dice la palabra: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esos 2 textos nos sirven para introducir en esta mañana el sermón acerca del tema doctrina del hombre, pero sobre todo hablaremos de ese hombre que pecó delante del Todopoderoso. Bien, son 4 puntos. El primer punto tiene que ver, y lo he colocado en interrogantes. El primero es: ¿en qué consistió el pecado del hombre? El segundo: ¿por qué todos los descendientes de Adán nacemos pecadores? Y el tercero: ¿cuáles son las consecuencias que trae el pecado? Y por último, ¿quién podrá ayudarnos? Bien. En el siglo XVIII, amados hermanos, hubo un pensador que se llamó Jean-Jacques Rousseau, un francés. Y este hombre propuso hablando del hombre, dijo: el hombre nace bueno, pero en la medida en que entra en contacto con la sociedad se encarga de corromperlo. Este pensador, muy reconocido dentro de los grandes filósofos de la modernidad, probablemente tuvo muchos seguidores que dijeron: estamos de acuerdo con la propuesta de Rousseau. Un hombre que nace bueno, aparentemente inmaculado, pero luego son los otros los que empiezan a dañarlo, son los otros los que empiezan a contaminarlo. Pues los 2 versos que hemos leído en esta mañana desmienten a Jean-Jacques Rousseau. ¿Por qué razón? Porque aunque este pensador, filósofo importante del siglo XVIII, dijo que el hombre nacía bueno, la Biblia me está diciendo a mí algo completamente contrario. En el primer verso que está en el Salmo 51, el mismo David dijo: en pecado me concibió mi madre. Él estaba afirmando que aún desde el momento de la concepción, el pecado estaba haciendo presencia en él. He aquí que en maldad he sido formado. Y luego el Salmo 58, de manera bastante clara, expresa, el salmista también dijo así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora, ¿nace el hombre bueno? Después de mirar estos 2 versos de la Biblia, ¿nace el hombre bueno? No, el hombre no nace bueno. Ahora, usted podría pensar: bueno, yo tengo un bebecito que hasta ahora tiene unos meses y yo no le veo maldad por ningún lado. Y quizá usted diga: estoy de acuerdo con Rousseau. Pues permítanme señalarle que no es Rousseau la medida máxima de la verdad, sino la sagrada palabra de Dios. Dios es la verdad, Dios ha dicho la verdad. ¿Por qué tendría Dios que mentirnos acerca de esto? Rousseau estaba afectado no por las enseñanzas de la Biblia, sino que estaba afectado por el humanismo que desde el siglo XVI comenzó a afectar a toda Europa y que luego nos exportaron todo ese humanismo que nos sigue a nosotros afectando y sumiendo en una especie de adoración del hombre, en un antropocentrismo bárbaro que aún llega a causar daño en el pensamiento de la iglesia.
Cuando observamos la doctrina del hombre en la palabra de Dios, tenemos que mirar que en el capítulo 1 y capítulo 2, Dios hizo un hombre bueno, le entregó la mayordomía de la tierra, le dijo que señoreara, le dio normas precisas, claras, y le hizo una advertencia: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de aquel árbol no lo harás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Bien, ¿qué pasó entonces con el hombre bueno que Dios creó? Ahora debo señalar algo. Cuando hago la precisión de hombre bueno, no estoy diciendo hombre perfecto. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Es tan perfecto que en él no podrá sufrir ningún cambio que lo desmejore, ni tampoco es susceptible de mejorar, porque Él es la perfección en sí. Dios no podría ser más perfecto mañana que hoy. Dios es perfecto, sencillamente. Pero ese hombre bueno que Dios creó al comienzo, que lo vemos en esos 2 primeros capítulos del libro de Génesis, luego cuando usted va al capítulo 3, encuentra que algo pasó a esa maravillosa criatura que llamamos el hombre, compuesto por el varón y por la mujer. Y desde el capítulo 3 del libro de Génesis, usted va a encontrar narraciones en la Biblia de las atrocidades, de las barbaridades, de la gran perversión a la que llegó el hombre. Cuando usted pasa por algunos puestos de ventas de periódicos, encuentra algunos titulares. Hay muchos que son expertos ¿cómo diría yo?, en formular esos titulares. Llaman la atención, ¿verdad? Y decimos, estamos frente a cosas que nos dejan aterrados. La barbarie es muy grande. Hace unas semanas el señor conductor allí allá, en la ciudad francesa, ¿recuerdan ahora? Niza, en la ciudad de Niza, un hombre al frente de un volante de un camión gigantesco arrolló una cantidad de personas, y uno dice, ¿por qué tanta maldad? Pero usted ve eso ahí y ve los titulares y se queda aterrado y dice, ¿cómo es posible que esa criatura buena que Dios hizo haga esto? No se aterre, porque cuando usted va a la Biblia va a encontrar cosas similares a esas, solo que en la época no habían camiones. Pero va a encontrar a un hombre, por ejemplo, acabando con 1000 hombres, en el libro de los Jueces, y no utilizó ni una ametralladora ni nada por el estilo, solo utilizó la quijada de un asno. Ese era bien bárbaro. Con una quijada de un asno acabó con 1000 hombres. Ese hombre se llamó Sansón, para que de pronto vayan a releer allí aquellas partes de la Biblia. Y así, por lo general, usted va a encontrar en la Biblia asesinatos que nos dejan aterrados. Y algunos dicen, pero ¿por qué la Biblia menciona todo eso? Porque la Biblia nos va a empezar a narrar lo que hizo ese hombre después de la caída y hasta dónde es capaz el hombre de corromperse, de pervertirse, de desviarse del propósito inicial de Dios. Por eso quiero mencionar o responder a la primera pregunta: ¿en qué consistió el pecado del hombre? Y el primer pecado cometido por el hombre, que lo arrastró a la perdición y arrastró a todos sus descendientes, está con la advertencia que Dios hace en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que tiene que ver con los árboles que allí el Señor había colocado en el huerto. La palabra dice que ellos comieron. Aquí no nos vamos a poner a discutir en esta mañana si fue Adán, si fue Eva, y por qué Adán recibió de Eva, y entonces que la culpable finalmente fue Eva. Y entonces que por culpa de Eva toda esa gran tragedia. Eso no es lo que vamos a hablar acá. Sencillamente los dos comieron del fruto que Dios dijo que no comieran. De tal manera que el pecado consiste en no someterse a la voluntad de Dios. Grabe bien eso. ¿Qué es el pecado? En no conformarse
a la voluntad de Dios. No someterse a lo que Dios quiere. Dios le dijo, no comas. ¿Y él qué hizo? Comió. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes con los niños cuando estamos criando a nuestros hijos? Que uno le dice, no coja eso. Y usted le dice, no coja eso. Y es como si le dijera, ve y corre, tómalo. Está en la naturaleza del hombre. Pero aquel primer hombre bueno, amados hermanos, no había sido engendrado por un papá o por una mamá pecadores. Él fue el primer hombre que Dios lo formó del polvo de la tierra, dice la Biblia. Algunos han pensado que Dios hizo un muñeco de barro. Eso es pura imaginación, pura invención. La Biblia no habla de tal muñeco de barro. La Biblia dice que tomó barro, tomó polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa criatura que Dios la creó para que lo honrara y lo glorificara. En el libro del profeta Isaías, Dios dice a través de este profeta, para gloria mía los he creado. Y en Romanos capítulo 1, Dios dice que el pecado del hombre consiste en que habiéndole conocido por todo lo que Dios creó, no le glorificaron ni le dieron gracias. De tal manera que el propósito original de Dios, el deseo de Dios, la voluntad del Creador es que usted y yo como criatura humana podamos glorificarlo todos los días de nuestra vida y podamos agradecerle permanentemente sus favores. La actitud de Adán y Eva era dar gloria a Dios. Y una manera de dar gloria a Dios era acatando lo que Dios había dicho. Era no comiendo del árbol. Pero la Biblia muestra que Eva se acercaba al árbol y lo miraba y le parecía el árbol codiciable. Era agradable a los ojos. No sabemos qué clase de árbol era en ese relato, pero bien, ¿qué importa qué clase de árbol era? La Biblia nos muestra de que el fruto del árbol era codiciable, agradable a los ojos. Y yo me imagino a Eva paseando por ahí y rodeando el árbol y mirando los frutos y preguntándose ¿por qué Dios dijo que no comiéramos? Pero quizás no solamente era Eva, tal vez iban los dos de la mano y miraban el árbol y deseaban tomar del árbol. Dios le dijo, no lo hagan. El pecado de ellos consistió en no aceptar, en no someterse a lo que Dios quería. Y el pecado suyo y mío consiste en lo mismo. El hombre de hoy no quiere someterse a la voluntad de Dios. Aunque una gran parte de la población todos los días puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la verdad no es más que simplemente palabras, porque no hay disposición para hacer la voluntad de Dios aquí como se hace en el cielo. En el cielo la creación angelical, al menos por las ventanas que nos da la Biblia para mirar arriba, nos muestra entonces que los ángeles permanentemente le dan gloria, le dan honra, lo adoran permanentemente, viven para adorar a Dios. Pero cuando miramos el cuadro aquí abajo, entonces los seres humanos ya no quieren. Es más, la idea es que ojalá Dios no exista. Y se quiere eliminar la idea de Dios de este mundo. Se quiere erradicar el concepto de Dios, porque Dios representa moralidad. Porque Dios representa justicia, no a la manera de los hombres. Entonces, aún con recursos gubernamentales, institucionales, estatales, amados hermanos, hay toda una especie de, yo diría que de conspiración contra el nombre y contra la memoria de Dios en los seres humanos. Esa es la sociedad en la que vivimos. El hombre no quiere someterse a Dios, pensando que si se somete a Dios deja de ser libre. Está engañado el hombre. El hombre no es libre. Ya lo hemos dicho en una enseñanza pasada. El hombre no es libre. ¿Por qué razón? Porque si hay un Dios soberano que gobierna todo, luego todo lo que esté de ahí para abajo se somete a Él. Dios es el único ser libre, el único ser independiente.
Pero las criaturas humanas no lo somos. Y la libertad que tenemos, de la cual a veces nos captamos, es una libertad muy pequeña. Llámela usted libre albedrío, llámela libertad humana, llámela como quiera, pero es una libertad muy pequeña y a veces nosotros creemos que somos verdaderamente libres. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pero libres del pecado, libres del señorío del pecado. Ahora, cuando nosotros somos llamados por el Señor por su gracia y somos constituidos hijos de Dios, la Biblia dice que ya dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en esclavos de la justicia o en siervos de la justicia. Eso está en Romanos capítulo 8. O sea que lo único que podemos nosotros, amados hermanos, en alguna medida es cambiar de amo, si es que se puede ver así, pero no cambiar de condición. ¿Me explico? La condición siempre será de pertenecer a algún señor, o al pecado o a Dios. El problema es que el pecado como amo o el diablo como amo causa muerte, pero Dios como Señor, como amo de nuestras vidas, nos trae vida y vida abundante. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces el hombre pecó porque no quiso someterse. Además de eso, diría que Adán y Eva fue la criatura humana con mayor libertad. Cada vez que pasaba por la avenida Boyacá frente a las instalaciones de Bavaria, yo podía notar que hay unas mallas que separan la parte peatonal del campo de la empresa. Pero, y de lado a lado hay unas cuerdas, y a esas cuerdas están amarrados unos perros. Y los perros se mueven de lado a lado. Cualquier persona que cruce la malla, créame que los perros le llegan, porque los perros, aunque estén amarrados, tienen una cadena larguita y tienen la libertad, entre comillas, de moverse de extremo a extremo. Ahora, pero los perros no son completamente libres, están amarrados, están encadenados, pero pueden moverse o bien a la derecha o bien a la izquierda. Les permite la cuerda hacerlo. Sin embargo, los perros no pueden salirse de ahí. Y quiero decir que la criatura humana no puede salirse del marco al que Dios lo condicionó. Y vivirá en ese marco, y lo mejor que puede hacer el hombre es que dentro de ese marco al cual está condicionado es que pueda honrar y glorificar a Dios. Pero Adán, yo diría que tuvo la cadena más larga, tenía mayor libertad, y para lo único que le sirvió la libertad a Adán fue para escoger el mal. Y eso que él era un hombre bueno. Ahora podrá usted imaginarse, después de Adán, ¿creen ustedes que un hombre en su condición de pecado desea a Dios? No. No. Podría colocar el siguiente ejemplo. Vamos a imaginarnos el siguiente cuadro. Tengo un tigre aquí en esta plataforma. El tigre está hambriento. Y vamos a mirar hasta dónde le alcanza el libre albedrío al tigre, porque a este lado le ponemos una jugosa mata de pasto y al tigre lo tenemos acá, y en el otro extremo colocamos una pierna de cerdo ahí, ¿ya? Y le decimos al tigre: escoge, ¿qué quiere comer? ¿Creen ustedes que el tigre se pone a pensar ahí, mirando la mata de pasto, y dice: bueno, no sé, creo que debo volverme vegetariano? No, el tigre no hace eso. Sencillamente el tigre, su naturaleza lo inclina ¿hacia dónde? Hacia la carne. Él es carnívoro, y aunque usted le ponga dos opciones, él solo puede escoger una. ¿Cuál? Aquella opción a la cual lo inclina su naturaleza. Por eso cuando estamos frente al pecador que se deleita en su pecado, usted le coloca ya lo que representa el pecado y en este lado lo que representa a Dios, y usted le dice: mira, lo invito a que escoja. Él no tiene opción para escoger.
aun cuando usted le presenta dos alternativas, la naturaleza de él lo va a inclinar al mal permanentemente. ¿De acuerdo? Por eso a veces cuando uno está evangelizando, y hermanos, quiero pedirles, cuando usted evangelice, acuérdese que delante de usted puede haber un tigre. Y aunque usted le esté ofreciendo todas las propiedades y los beneficios de una jugosa mata de pasto, quiero decir la palabra de Dios, que le hace un gran provecho, que no le eleva el colesterol ni los triglicéridos al tigre, el tigre no querrá la mata de pasto. Quiero decir que cuando usted le dice a una persona, mira, delante de ti está el camino que lo lleva a Dios, que es así, y empieza a hablarle de todas las bondades que hay en el camino de Dios, y luego usted le empieza a decir, mira, el camino del mal tiene todo esto, y usted empieza a hablar mal de ese camino para ver si lo puede convencer. Él no va a escuchar, porque la naturaleza lo va a inclinar hacia las cosas malas. Un bebecito que va creciendo, y gracias a Dios yo ahí estoy mirando a mis nietos crecer, parecen ángeles. Parecen ángeles. A la verdad, y más cuando son cercanos a uno, son todavía más angelicales. Hasta las travesuras que hacen las vemos como algo angelical. Deje a ese niño crecer, mírelo crecer, y usted se va a dar cuenta de que la naturaleza de él lo va inclinando hacia el mal. Violencia, agresión, se enojan y golpean hasta la mamá. Empujan al amiguito sin pensar el daño que le puedan causar, porque todavía no hacen esa clase de ejercicio racional. Los bebecitos lo que no tienen es un cuerpo grande, pero la intención siempre está inclinada hacia el mal. Algunos teólogos en el siglo XVI y parte del a comienzos del siglo XVII, con las formulaciones de el famoso sínodo de Dordrecht, ellos hablaron de depravación total. El ser humano nace depravado. Y cuando hablo de depravación, por favor, espero que usted me interprete bien el término. Significa inclinado permanentemente hacia lo malo. ¿Han escuchado la frase de que los niños siempre dicen la verdad? Pues el que la inventó es igual que los niños. Mentiroso. Porque los niños no siempre dicen la verdad. Los niños mienten bajo ciertas circunstancias. Está en su naturaleza. A ellos no hay que darles nivel 1 de mentiras. No necesitamos darles ningún curso para que aprendan a mentir. Ellos aprenden, mejor, ellos manifiestan por la naturaleza misma de su pecado ese acto malévolo. Solo que ellos no están conscientes que están pecando delante de Dios. Por eso es importante enseñarles la palabra, enseñarles la Biblia, para irles diciendo que eso no agrada al Dios Altísimo y que debemos aprender a someternos a Dios, si por el Espíritu Santo somos fortalecidos para hacer esa tarea. El hombre de hoy cree que puede decidir dejar de lado a Dios. Ahora, algo que me llena a mí de satisfacción y me llena de confianza en el ejercicio ministerial es lo siguiente. Sé que cuando hablamos el evangelio a una persona y Dios la ha ordenado a la vida eterna, esa persona va a terminar creyendo en Jesucristo y en su palabra. Esa es la confianza. ¿Ya? Y usted dirá, pero bueno, ¿será que el cabro se puede convertir en oveja? Yo soy de los que creo que el cabro es cabro toda la vida y la oveja es oveja toda la vida. Solo que también sé que allá se han extraviado cabros y ovejas, y por allá en el potrero, en el bosque, andan los cabros revueltos con las ovejas. Pero aparece el Señor llamando a las ovejas, y las ovejas oyen la voz de su pastor y terminarán caminando detrás de él. En alguna ocasión le escuché a alguien decir: vamos a orar para que los cabritos se conviertan en ovejas. No, eso no dijo Jesús.
Él lo que va a hacer inclusive el día del juicio es que va a separar los cabritos. No va a convertir los cabritos en ovejas, los va a separar. Y a las ovejas le dirá: venid benditos de mi Padre al lugar preparado desde la fundación del mundo. Eso dice la Escritura. Pero bien, no se puede vivir sin Dios. Fuimos creados para la gloria de Él. Y si usted es un vaso que Dios escogió para honra, hermano, aun cuando a veces usted sienta el deseo de pecar y en algunas ocasiones caiga en pecado y quizá quiera alejarse de Dios, no va a poder. No va a poder. Es probable que usted quizá diga: bueno, pequé, creo que Dios ya no me perdona, voy a seguir pecando. Pero si Dios lo atrae con su gracia, con su poder, con su misericordia, usted no le queda otro camino que seguir a Dios. No hay alternativa. Usted dirá: bueno, entonces ya me tocó toda la vida caminar con Dios. Afortunadamente, qué bien. Afortunadamente esa es su mayor bendición. Pero si no fuera así, si Dios no lo hubiese ordenado para la vida eterna, usted no desearía las cosas de Dios. Es más, ni las desearía, ni tampoco podría vivirlas. La ley de Dios. Los que viven según la carne no anhelan la ley de Dios, no quieren, ni tampoco pueden, dice Romanos capítulo 8. Por eso, mis amados, el pecado consistió precisamente en eso, en no someterse a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué todos los descendientes de Adán nacemos pecadores? Quisiera que usted por favor mirara Romanos 5:19. A ver si algo podemos rescatar de este texto de la Biblia. Romanos 5:19. Y mientras tanto quiero mencionar que cuando hablo de depravación total, alguno dirá: pero ¿por qué entonces no hacemos, o la gente no hace todo el mal que pudiera hacer? Le voy a decir por qué el sicario no se levanta todos los días matando gente. Porque aunque él vive para matar, no va a poderlo hacer a menos que el Dios del cielo le permita. Me explico. El pecador tiene el potencial para hacer cualquier cantidad de maldad, pero Dios en su misericordia y en su gracia frena a los pecadores para que no cometan todo el pecado que pudieran cometer. Porque si no fuera así, ¿ustedes qué creen? ¿Que se podría vivir en este mundo donde el pecador no tuviera freno? Si los pecadores no tuvieran freno por el gran poder de Dios, esto sería invivible. Es más, a veces vemos el aumento de la delincuencia y uno dice: esto se está poniendo muy complicado. Pero podría ser peor si Dios no frenara a los ladrones, porque la policía no puede hacer mayor cosa. Cuando se habla aquí, por ejemplo, de niveles de seguridad en la ciudad, los cristianos tenemos que siempre acordarnos del texto que dice: si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Bien, Romanos 5:19 dice la palabra de Dios así: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién sería ese hombre de que desobedeció? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién sería ese uno ahora? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Quiero tomar ese texto para mostrar que en Adán, por Adán, todos nacemos pecadores. Porque el pecador Adán y la pecadora Eva tuvieron hijitos. La naturaleza de Adán y Eva había sido trastornada de tal manera que al unirse un pecador con una pecadora solo pueden procrear pecadorcitos. Ya, así como el conejo y la conejita se unen, entonces solo puede producir conejitos. El pecador y la pecadora se unen y producen pecadores, así nomás. Aunque tiernos al comienzo, aunque angelicales en su rostro, luego van creciendo y
empiezan a manifestar lo que en el software de ellos ya está: la inclinación hacia el mal. Ahora, como es un asunto de naturaleza, usted no le puede pedir, por ejemplo, llegar ante un árbol de mango y decirle: quiero que me dé una mandarina. No, porque el mango solo produce mangos. Para que el mango pudiera dar mandarinas, ¿qué debería suceder? Una transformación de su naturaleza. No lo puede hacer el hombre con su ciencia. El hombre lo que ha hecho es tratar de, ¿qué le digo?, hacer algunos híbridos. ¿Se han dado cuenta que de pronto le injertan? Hacen injertos y ahora entonces el tomate de árbol viene, lo abre y viene injertado con mora, y entonces ni es mora ni es tomate de árbol. O sea, fregaron el arbolito. Porque el hombre, queriendo mejorar, el hombre no puede mejorar lo que Dios creó. Lo que Dios creó fue bueno. ¿Y quién podría superar la obra de Dios? Nadie, en absoluto. Cuando el hombre coge la obra de Dios queriendo mejorarla, la va a dañar, la va a perjudicar. Y eso pasa entonces con el ser humano. De tal manera que, como es un asunto de naturaleza, miren lo que hace Dios para que usted ahora, como cristiano, como hombre o mujer de Dios, pueda adorarlo a Él. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Hacerlo nacer de nuevo. Porque no hay otra manera. Eso significa que el viejo software no sirve para nada y que hay que crear uno nuevo, una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Porque la vieja criatura produce lo que no es bueno. Ahora, ¿ustedes como cristianos pecan todavía? Levanten la mano los que todavía pecan. Todavía pecamos. Ahora, pero ¿cómo así? Si Dios nos hizo nuevas criaturas, ¿cómo es que pecamos todavía? Porque la vieja naturaleza aún no ha sido del todo destruida. Vendrá el día en que la vieja naturaleza será destruida. Pero a ratos usted se levanta donde la vieja naturaleza se le ha fortalecido y se levanta con unas ganas de pecar. El cristiano de inmediato siente por dentro la acción poderosa del Espíritu que le dice: no, no, no. Y empieza la lucha. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios se levanta con unas ganas de pecar. ¿Y sabe qué hace? Pecar. Pecar. No puede ser redarguido, porque no está en él el Espíritu Santo para redarguirlo. O sea que usted tiene una ventaja muy grande, y es que a pesar de sentir por la vieja naturaleza que aún no ha sido destruida en usted, siente el deseo de pecar. ¿Acaso no le da deseos de, por ejemplo, cuando el ladrón le ha sacado la billetera, le ha sacado el celular y usted lo ve por allá corriendo, ¿no le dan ganas de alcanzarlo? A cualquiera de nosotros nos daría como un fresco poderlo alcanzar. La vieja naturaleza nos lleva a desear vengarnos. ¿Es así o no? Nos dan ganas de vengarnos. Pero el Espíritu de Dios nos lleva a pensar que es mejor que Dios haga justicia. Que Dios haga justicia. Ahora, para cerrar este puntito, debo decir que Adán pecó, su naturaleza fue corrompida, y a partir de ahí para allá todo se corrompió. Todos nacemos en estado de corrupción. Hay un teólogo que se llama Wayne Grudem, y él habla de corrupción heredada. Heredamos la corrupción
de Adán. Así que, mis amados, no hay buenas noticias para el pecador a no ser como lo voy a presentar en el último punto. Pero vamos al tercero. ¿Cuáles son las consecuencias que trae el pecado? Lo primero que encontramos en el libro de Génesis es que cuando Adán pecó, la primera consecuencia es que Dios lo va a llamar a cuentas. Helio. Bueno. Pero resulta que la conciencia del malo, su conciencia termina siendo cauterizada, pero la conciencia del justo, por ahí el Espíritu comienza a obrar. Mire, voy a ponerlo en estos términos. Cuando yo era joven, quizá adolescente mejor, en casa me tocaba en la finca. Ahí está mi papá y mi mamá, testigos. Nosotros teníamos perros, perras. Y las perras parían, y el parto de una perrita pueden ser 6, 7 perros. Como no somos coreanos, de tal manera que no veíamos en un perrito un delicioso plato, no. ¿Y sabe qué había que hacer? Había que matar los perritos. Y a mí me tocaba hacer el trabajo de matar los perritos. No, por favor, no piense que ese es el pecador más grande. Yo me acuerdo que los llevaba cerca a un río y los golpeaba contra las piedras. Mejor no voy a contar, por favor. No. Bueno. Perdónenme, mataba a los perritos. Las primeras veces, la verdad, me sentí como que no era capaz de hacerlo. Pero lo hice la primera vez, lo hice la segunda, lo hice la tercera y después se volvió fiesta. ¿Verdad? Y con eso quiero decirles que uno se va desensibilizando, se va endureciendo. Hable usted con un ladrón y dígale, la primera vez que robó, él dice, iba temblando, estaba asustadísimo, ¿sí? Él iba asustado, robó la primera, tenía mucho susto, probablemente decía, mejor no lo hago. Lo hizo la primera, la segunda tenía un poco de susto, la tercera lo hizo y en la cuarta ya no había susto y el quinto, no hay quinto malo. De tal manera que ya no les da miedo, ya no les da susto. Se va endureciendo, nos vamos desensibilizando. Bien, mis amados, el hombre fue llamado por Dios y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y ahí empezamos a ver ya algunas consecuencias. Y dentro de esas consecuencias, por no someterse a la voluntad de Dios, encontramos que el hombre fue separado de Dios, echado del huerto. La más grande tragedia para la criatura humana que fue creado para glorificar a Dios es estar separado de su Creador. Pero quiero decirles que algunos, estando separados de Dios, creen que la viven de lo mejor. Y permítanme señalarle a algunos jóvenes de aquí de la iglesia. Hay jóvenes que dicen, ay, cómo disfrutan esos muchachos que no son de la iglesia, cómo la pasan de rico. No desees nada de lo que ellos hacen, porque usted no se imagina la tragedia en la cual ellos viven. Es más, ellos desearían llevar la vida que usted lleva. También como consecuencia vino desorden a la vida del ser humano. Adán, dice la Biblia, que tuvo miedo. Eso ya habla de desorden y es consecuencia del pecado. El miedo. ¿Cuántos de ustedes sufren de miedos? Estamos llenos, no sé, algunos expertos hablan de más de 500 fobias. El padre, ¿cuándo fue? ¿El jueves? Estábamos en una cita médica. Y entonces mi madre ya había subido al tercer piso y yo pues fui a acercar a mi padre
y debía hacerlo por el ascensor, y entramos al ascensor, y cuando íbamos entre el segundo y el tercer piso se fue la luz y quedamos encerrados en el ascensor. Algunas personas sufren de claustrofobia, y cuando una persona sufre de claustrofobia, créanme que son momentos de angustia. Afortunadamente ni mi papá ni yo sufrimos de claustrofobia, pero queda tan oscuro que uno empieza como, y bueno, pues tratamos de abrir un poco para que entrara algo de luz. Pasaron como 10 minutos hasta que vinieron en nuestra ayuda. Lo que quiero mostrar es que hay gente que apenas se siente encerrado, ya comienza a asustarse y a entrar en pánico. Hay personas que no se pueden asomar en un piso alto por la ventana porque le tiene miedo a las alturas. Y hay miedos a los animales, miedos a las culebras del banco, miedo a la oscuridad, miedo a ladrones, miedo, amados hermanos, por muchas cosas. Creo que el miedo fue una de las primeras cosas que el hombre percibió, y eso habla de que Dios no lo hizo así, algo pasó en él. Por eso vivimos en medio de un mundo lleno de miedos. El Señor, cuando llamó a quienes llamó para que le sirvieran, lo primero que les dijo es: no temas, no temas, porque estando Dios con nosotros no hay lugar al miedo, no debe haber lugar al miedo. No es sino que ustedes lo observen con un niño. Un niño de pronto uno le dice: ve al cuarto, y si él se da cuenta que el cuarto está oscuro, él no va, él tiene miedo. Pero luego que él viene a su lado y usted le dice: yo lo acompaño, se vuelve valiente y entra al cuarto. Pero entra al cuarto ahora tomado de la mano del papá o de la mamá, es valiente ahora. Pues el Hijo de Dios, tomado de la mano del Señor, tiene el valor suficiente, aún hasta para dar la vida por él, tal como lo hicieron los apóstoles y muchos hombres en la historia de la iglesia. Desorden emocional, desorden físico, desorden social, desorden laboral. Pues hubo el primer agarrón de pareja ya, Adán y Eva. Adán dijo: esa señora que me dio usted, por causa de ella, ella me dio, yo comí, yo soy inocente, yo soy la víctima. Ella. ¿Quién rompió el jarrón? Pregunta uno en casa, y ahí están los chicos en casa, los niños. Fue él. No hay valor para aceptar nuestra responsabilidad. Y comienza a narrarse la historia del hombre en la Biblia. Y ya encontramos el primer asesinato, ¿recuerdan? Caín mató a su hermano. Abel, uno dice: terrible, aterrador. Mató a su propio hermano. Consecuencias del pecado. Pero la consecuencia más grande del pecado, que tiene que ver con lo primero que mencioné, separados de Dios, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El término técnico para hablar de doctrina del pecado es amartiología, y resulta que eso, traducido así ligeramente y a las carreras, podría ser errar al blanco, fallar al blanco. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Pues cuando no damos en el blanco de la voluntad de Dios, entonces es muerte. Yo voy a ilustrar un poco. Los guerreros antiguos usaban flechas, usaban arcos. Y resulta que allá al otro lado John está con un arco y una flecha, y yo estoy aquí con un arco y una flecha. El que falle de los dos se muere. ¿Por qué razón? Porque es probable que el otro no va a fallar. ¿Me explico? No sé si ustedes alcanzaron a ver, bueno, sí, supongo que sí, porque yo no soy el más viejo del grupo. Pero cuando daban las películas del oeste, habían duelos entre los vaqueros, y el duelo era el uno parado allá, el otro parado acá, y los dos, el que fuera más rápido, ¿no?
Pero hay de aquel que fallara, porque el otro probablemente no fallaba. Fallar en cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, trae como consecuencia la muerte. Ahora, algunos preguntan acerca de ¿cuál muerte? Dios le dijo a Adán, mire Adán, el día que de él comieres, morirás. Entonces fácilmente nosotros arreglamos el problema y decimos muerte espiritual. Pero cuando el Señor llamó a Adán y le dijo: Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieses, la tierra te va a producir espinos y cardos hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. ¿Estaba hablando de muerte espiritual? Estaba hablando de volver a la tierra, y a eso lo llamamos muerte. Mi hermano y mi hermana, usted es un montoncito de tierra. Unos más grandecitos, otros más pequeños, pero al fin y al cabo todos un montón de tierra. La muerte es el fenómeno en el cual el aliento de Dios sale de nosotros. Salmo 146, versículo 4. El aliento de Dios sale de nosotros. Y entonces sucede lo que llamamos muerte. En el cristianismo hay una cantidad de conceptos, de ideas acerca de la muerte, muchas de ellas por la afectación de las doctrinas griegas. Pero si dejáramos de lado las doctrinas griegas y miramos solamente lo que dice la Biblia, pues probablemente 146:4 dice así, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Está hablando del fenómeno de la muerte. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea que nuestro destino al salir el aliento es ir a la tierra. Quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis. Algunos hermanos preguntan si la iglesia debe estar de acuerdo con la cremación. Hay grupos cristianos o grupos religiosos que no están de acuerdo con la cremación. Pues la cremación no es más que aligerar el proceso de descomposición. No es más. ¿Sí? Usted coloca un pedazo de leña, lo deja por ahí quieto, van a pasar muchos años, pero finalmente va a quedar se va desintegrando, se va, ¿verdad? Ahí. Pero usted coge el pedazo de leña y lo mete a la candela y queda un poco de ceniza. Eso es tierra. Solo que usted lo que hizo fue aligerar el proceso. Pero quiero decir que como la familia quiera. Porque ya no hay que decirle como a usted le guste, porque ni idea, ¿verdad? Si lo queman bien, si lo dejan por ahí también no hay ningún problema. Pero sí quisiera mencionar que no hay en la Biblia algo que prohíba la cremación. ¿Ya? Entonces lo que se va a evaporar son los líquidos del cuerpo, pero lo sólido finalmente va a ser reducido a un puñado o unos puñados de ceniza, que es tierra también. Bien. Entonces, mis amados, como estamos hablando ya de la muerte, consecuencia del pecado. Ahora usted dice: yo creo en Cristo, entonces la muerte ya no me va a afectar. Usted va a morir. Usted va a morir. Un día cualquiera el esposo se levanta y le dice a la esposa: esposa, a mejor debo ir al médico. Y cuando viene del médico, ¿cómo le fue? El médico dice que voy a morir. Y la esposa debe responderle: bueno, pero ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Porque al fin y al cabo lo otro no es nuevo, lo otro ya está anunciado, ya lo sabemos. Cuando alguien le diga: me voy a morir, dígale: ahí vamos todos. Unos primero, unos se adelantan un poco, pero todos vamos haciendo. Estamos haciendo la fila, estamos haciendo la cola. Y algunos que les gusta colarse. Hay algunos que les gusta ver una fila y les gusta colarse, meterse en adelante. Dios los bendiga.
Otros tienen paciencia y van esperando que llegue el turno. Entonces, mis amados, la muerte de la criatura humana aún glorifica a Dios, porque es el cumplimiento de la sentencia dada al hombre en el comienzo. Pero ahora sí, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Ustedes recuerdan aquella famosa serie cómica mexicana del Chapulín Colorado? Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Y aparecía el Chapulín. Pues, amados hermanos, permítame decirle que en esto tan grave como el pecado y de esa separación con Dios, y una humanidad que bebe todos los días la copa amarga de no aceptar, mejor de no vivir conforme a lo que Dios quiere. Porque todo lo que usted ve y que la gente a veces malinterpreta y dice, bueno, pero ¿por qué entonces hay tantos asesinatos si Dios es bueno? ¿Por qué hay niños que mueren de manera trágica si Dios es bueno? Y empezamos a hacer una serie de preguntas. Sencillamente hay que decir que toda esa tragedia que vive la humanidad es una tragedia consecuencia del pecado. Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó, le dio la posibilidad de que se movieran según sus pasiones, y en ese desenfreno de sus pasiones los seres humanos están cometiendo cualquier cantidad de actos perversos que generan un desorden tan grande como el que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Porque hasta aquí todo el asunto es como muy trágico. Voy a decirles que solo hay uno, Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos capítulo 5, en el versículo 15, Pablo, hablando, guiado, iluminado por Dios, dijo lo siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es Jesucristo el único que puede ayudar al pecador. Es Jesucristo el único que puede redimirlo, el único que puede cambiar su naturaleza. Voy a mencionar algo que a usted le puede parecer utópico, fantasioso, pero la promesa de una tierra nueva dada a los que creen en Dios es una tierra donde habrá árboles, porque así lo muestra la Biblia, y habrá animales, y no habrá quien mate los perritos. Habrá, amados hermanos, pero algo curioso que nos muestra la Biblia, no sabemos si es en sentido, pensaría, mirando al comienzo cómo fueron todas las cosas, yo diría que debe tomarse en el sentido literal, pero dice que el león comerá paja, o sea, será herbívoro. Y un león herbívoro pues no va a matar el corderito, no va a matar al cabrito. Ustedes podrán imaginarse donde no exista ningún nivel de violencia. Un mundo así, yo le pregunto, ¿querrá vivir en un mundo así? Y esto no tiene que ver con los libritos que reparten los testigos de Jehová. Para nada. Yo le estoy diciendo es algo que Dios ha, pero eso solo es posible para aquellos que Dios ha rescatado y ha transformado su naturaleza. Y menciono lo del león, es porque para que eso pase, Dios debe transformar la naturaleza del león, para que ya no sea carnívoro. O sea, ya no lo vea usted y pase saliva. ¿Sí? No, sino que él ahora comerá pasto, tal como fue al comienzo, que los animales y el hombre eran vegetarianos, ¿sí? Al comienzo de la raza, de la historia del hombre, de la humanidad. Ahora, ese Jesucristo nos invita al arrepentimiento, a cambiar nuestra mentalidad, pero es algo que usted no puede hacer por sus propias fuerzas. El arrepentimiento es algo que lo produce Dios en el corazón.
Cuando usted sienta el quebrantamiento de Dios, el arrepentimiento que viene de Dios, glorifíquelo y dele gracias, porque esa es una señal que el Señor está transformando su vida. Pero cuando usted haga algo malo y no sienta arrepentimiento, entonces quiero decirle, asústese, espántese, horrorícese, porque significa que muy probablemente no ha pasado nada en su vida en cuanto a transformación. Mis amados, no es una iglesia la que puede ayudarnos, porque probablemente podamos ofrecer el nombre de una iglesia. Una iglesia no puede transformar a nadie. Una ideología tampoco. Es solo Jesús, solo Cristo, solo Él es el único que puede hacer algo, amados hermanos, por el pecador. Él lo hizo por nosotros. Por eso nuestra actitud debe ser permanente en acción de gracias, en bendecirlo, en exaltarlo, porque no alcanzamos a dimensionar de lo que Dios nos ha librado. No alcanzamos a dimensionar. Créanme que cuando venga el Señor y se siente para juzgar a todas las naciones, y cuando diga: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno, ese día probablemente vamos a poder dimensionar el gran favor que Dios nos hizo al habernos rescatado de esa vana manera de vivir. Porque para algunos es fantasía, para algunos es algo como, ay, de la Biblia, pero quizá no va a pasar. No corra riesgos. Sirve al Señor, camine con Él. Dios lo llamó a sus caminos. Significa que Dios tiene un plan y un propósito con su vida. Voy a cerrar con Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 nos deja ver de una manera muy sintética lo que pasó. Dice la palabra de Dios: he aquí, solamente esto he hallado, dice el sabio, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando a veces hablamos de doctrina de la salvación y algunos dicen, bueno, si Dios escogió a unos para ser salvos y a otros no, pobrecitos esos, pero pobrecitos, ¿por qué si ellos no desean, no quieren? Pobrecito el tigre, ¿por qué no come pasto? No es que no quiere, y además que no quiere, no puede. Ya tendrá que suceder un cambio de naturaleza, y el único que lo hace, vuelvo a repetir, es el Señor Jesucristo. Mis amados, la criatura humana que a veces se cree el centro y ombligo del mundo, no lo es. Es una criatura caída que solo puede alcanzar un nivel de dignidad si el Señor ha derramado sobre él su sangre. Y la sangre de Cristo derramada en él es lo que lo hace ahora acepto ante el Padre Celestial. Lo hace agradable ante los ojos de Dios. Mire, aquí no vale, hermano y hermana, présteme atención, aquí no vale todos esos logros de los cuales nos sentimos tan orgullosos y nos jactamos. Es que yo he sido, yo he hecho, yo logré, yo soy. El único que puede decir yo soy es el Dios eterno. A veces quizá vamos logrando dinero y vamos acumulando y nos sentimos poderosos. Otros van logrando títulos académicos y los vamos colgando en la pared y nos sentimos muy grandes. No es más que necedad de la criatura humana, porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. ¿Qué estoy diciendo? Que no busquemos cada vez mejorar. Estoy diciendo que podemos mejorar, pero por favor, nunca pierda de vista que eso es nada, en últimas. Aun cuando aquí nos pueda traer ciertos beneficios, no significa que eso lo haga más. Lo único que realmente vale es lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz.
al perdonar sus pecados, al llamarlo ahora a sus caminos y hacerlo su hijo. Pero como hijo de Dios, no se le olvide que aún en usted hay una naturaleza que no ha desaparecido del todo y que usted debe estar vigilante para contrarrestar la inclinación de esa naturaleza. Así que, mis amados, voy a pedirles que estén en pie, por favor. Dios no hizo un hombre malo, hizo un hombre bueno. ¿Qué es entonces el pecado? Podemos decir no hacer la voluntad de Dios. Ustedes encuentran en Juan, primera de Juan capítulo 3, no recuerdo ahora el verso, creo que el versículo 4, dice que la infracción de la ley es el pecado. Pero es que la ley representa o manifiesta la voluntad de Dios. Y el que cumple la ley, cumple la voluntad de Dios y no es pecado. El pecado es no cumplir esa voluntad divina. Pero no solo es pecado hacer lo malo. Ojo, no solo es pecado hacer lo malo. Es pecado también no hacer lo bueno. Porque a veces decimos, yo no hago lo malo. Y a veces nos quedamos sin hacer lo bueno. El Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecer primeramente, amados hermanos, que Dios nos haya llamado a sus caminos, que Dios nos haya hecho sus hijos. Usted no es lo que es hoy por su propio esfuerzo. Usted no es el hijo de Dios o la hija de Dios que ha logrado superar ciertas debilidades pecaminosas a causa de su propia fuerza de voluntad. Usted es lo que es porque Dios ha obrado en su vida y solo reconoceremos la gloria a Dios. No hay gloria para nosotros, hay un deber para nosotros, pero la gloria le pertenece a Dios. Así que glorifique a Dios y dile: Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado. Gracias porque a pesar de mis debilidades, a pesar de mi naturaleza inclinada hacia el mal, un día me hiciste nacer de nuevo para que ahora pueda honrarte, pueda glorificarte y pueda exaltarte. Para que ahora pueda caminar, Señor, conforme a tu palabra, aun cuando sé que no lo hago bien, cuando todavía, Dios, mis pies no se saben afirmar y no puedo dar los pasos como debiera darlos. Aún así, también sé, Dios, que tú me estás llevando de tu mano poderosa y me estás enseñando a caminar por esta senda, Santísimo Señor, y así poder entonces un día, Dios de los cielos, estar, Señor, disfrutando a plenitud de las bendiciones, Señor, que tienes reservadas para todos aquellos que han creído en tu nombre. Oh Dios mío, que no solamente es esa salvación tan grande, esa vida eterna, sino todas aquellas riquezas que en Cristo Jesús hemos ahora podido, Dios de los cielos, tener para gloria tuya, oh Padre, y para bendición de nosotros, porque somos coherederos con Cristo de todas las riquezas de nuestro Salvador y Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Quiero pedir también, Señor, por aquí.